examen económico de la semana presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, amigos, vamos a saludar a Pedro Matos. Pedro, hoy tenemos a Esteban, nuestro hermano Esteban Delgado, y vamos a desarrollar el tema de la transparencia, la obligación que tienen amplios sectores de este país, todos los sectores del país, con la transparencia. Comenzando con la familia. Claro. Sabe que gran parte de los divorcios que se producen en el país, en parte tienen que ver con la transparencia. No me diga. Claro. Los esposos generalmente... ¿Un acto de lealtad no es un acto de transparencia? No, vamos a verlo desde el punto de vista económico, ¿no? Del punto de vista económico. Lo que pasa es que los ingresos que se obtienen en un hogar deben ser transparentados. Claro, compartida la información. Deben ponerse de acuerdo. Total. Pero cuando uno de ellos, de los dos, de la pareja, esconde los ingresos o de alguna forma no es muy transparente, eso provoca conflicto. Exacto. Y desde esa primera sociedad, que es la familia, se extrapola a la sociedad en general, que es el país. Y de ahí vienen entonces las instituciones. Y últimamente el tema de transparencia se ha puesto de moda con las exigencias y un reglamento que creó la Junta Central Electoral, que Exacto. Es el reglamento de fiscalización. Y qué bueno que el país avanza hacia allá, porque realmente hacia ahí debemos llegar a ser lo más transparente posible, sobre todo cuando se trata de recursos públicos, recursos de todos nosotros, que son financiados por nuestros impuestos. Pero no solamente los recursos públicos, Pedro. Vimos, por ejemplo, los partidos políticos que presentaron un informe a la Junta preliminar. En ese informe no se dice de dónde salió cuál es el origen del dinero en efectivo que reciben los partidos y los políticos. Bueno, ahí vamos. Ciertamente se crea ese reglamento porque tenemos 11,000 precandidatos a nivel nacional. 11,000. 11,000. Lo que el reglamento plantea de forma mediática desde el 1 de julio hasta octubre es que los precandidatos deben transparentar los ingresos y deben decir de dónde, quién le hizo aporte y hacer una relación de esos ingresos, identificando los aportantes. De igualmente, debe transparentar los gastos si fueron utilizados en asuntos administrativos o en pago de bienes y servicios. Eso permite ya que por lo menos de alguna u otra forma el precandidato se vea obligado a ser lo más transparente posible. Siempre habrán sus excepciones en las reglas, pero es un gran paso. Y cuando hablamos de los partidos políticos, ese es otro tema. Los partidos políticos realmente estamos hablando de más de 40 partidos políticos que se están moviendo que están orbitando en la República Dominicana. Y que sus mayores ingresos provienen de dinero público aportado por el contribuyente. Sí, ciertamente nosotros diríamos, bueno, en Estados Unidos se utiliza el esquema de tú debes de irte por una de las dos vías, o te financia el Estado o te financia el sector privado, pero cualquiera de los dos que financia un partido político en Estados Unidos debe ser transparentado. En nuestro país se maneja la doble vía y no deja de ser importante que el Estado financie a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso aliviana la situación donde los partidos se vean menos comprometidos con recursos del sector privado y que a la postre, como decimos, cuando tú aportas, tú esperas algo a cambio, algún favor político. Además, evitaría que se vean tentados a utilizar recursos de no buena procedencia. Es decir, de todo modo, yo entiendo que los partidos políticos de nuestro país se han cuidado de no recibir recursos que no sean de procedencias lícitas. Vamos a llamarle del dinero de lavado o de algún otro Pero componente. tú estás seguro de eso que tú acabas de decir ahora. Porque, por ejemplo, Pedro, ¿qué busca alguien que no sea funcionario público
o sea, que sea del sector privado, entregándole, por ejemplo, 1 millón o 2 millones de pesos a un político en una cena, ¿qué persigue? No, Porque tampoco lo va a regalar. Recuérdese que... Lo va a regalar, o sea, tan fácil el dinero. Recuérdese que en uno de los programas que del que hemos hablado del tema, hemos presentado el Estado como una gran empresa. Realmente el Estado es una gran empresa. Si lo vemos desde el punto de vista unilateral, es la empresa más grande del país porque, lógicamente, el Estado no vende, obtiene ingresos a través de los impuestos, pero esos ingresos son ejecutados a través del presupuesto general y se invierte en gasto de capital, que en carretera, puentes y escuelas, entre otras cosas, edificaciones, y en gasto corriente. ¿Por qué los empresarios aportan? Bueno, es una forma de acercarse al líder, al futuro presidente. Cuando se acerca al futuro presidente, está creando algún tipo de influencia para que sea tomado en cuenta en la compra o venta de bienes y servicios al Estado Dominicano. Esa es la lectura que debe de dársele, en este caso, influencia política. De todo modo, el tema transparencia, aunque está avanzando, personalmente yo he tenido la oportunidad de hablar con 2 candidatos que han sido presidentes de la República. Y cuando tú le hablas a un candidato de un tema y no te escucha, es porque el tema no le interesa. No le interesa. No le interesa. Yo creo que a los candidatos presidenciales hay que forzarlos para que el tema le interese. Pero no se puede dejar de destacar que se ha hecho un gran esfuerzo. Incluso la ley 200-04, que es el de libre acceso a la información, esa ley ha jugado un papel importantísimo. Los portales web que tienen las diferentes instituciones, incluyendo los ayuntamientos y los diferentes distritos municipales, también ha jugado un papel importantísimo. Se supone que en el portal tú debes transparentar la ejecutoria completa de la institución y hay que seguir orientando a la sociedad, porque precisamente ahora que esos 11,000 precandidatos se están moviendo y que van a ser electos en su mayoría para luego terciar en las elecciones, hay que ver cuál ha sido el comportamiento de esos candidatos en materia de transparencia. Bien, amigos, cualquier instancia para investigar, Pedro Matos, casos de interés de la población sobre el origen de los fondos, de los partidos, de los políticos, de los funcionarios en campaña, todo lo que sea de interés público y que dé transparencia. Sí, el ciudadano tiene derecho a investigar y si consigue información, pues también realmente y empodera un organismo que haga las investigaciones, tiene todo el derecho. Ahora bien, van a partir de ahora, valga la redundancia, de los datos que se presenten en este caso en el informe financiero que presente el precandidato. Pero lo más importante en este caso es que la ciudadanía haga conciencia, sobre todo ahora que se están moviendo 11,000 precandidatos, que posiblemente sean los candidatos que sean electos el 20 de mayo del año próximo. Hay que ver cuál ha sido el comportamiento en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas de esos candidatos. Estamos hablando de 300 y pico de alcaldes, alcaldesas, directores distritales, un candidato nacional que va a ser el candidato o el presidente de la República, entre otros. De alguna u otra forma, dependiendo de cómo hayan trabajado y cómo hayan rendido cuentas por las 2 áreas, porque la rendición de cuentas no es solamente financiera, hay una rendición de cuentas financiera donde el ejecutor del presupuesto, no importa la institución donde esté, debe transparentar en qué usó esos ingresos que obtuvo durante el periodo. Y hay otra rendición de cuentas que es donde se debe plasmar las ejecutorias de tipo social, de inversión, y en el caso de los ayuntamientos y distritos municipales de presupuesto participativo. Es decir, que lo más importante es que la población vaya mezclándose con este tema y que no lo vean como un tema difícil, porque no es un tema difícil. Incluso
yo soy de opinión que los propios candidatos a la presidencia, en el momento ya que lo asuman, tendrán que entender que este es un tema ya de la nación y tendrán que hacer énfasis en este tema porque la población poco a poco se está empoderando. Y en la medida en que ellos sean más transparentes, en esa medida la población lo va a valorar mejor. Pero aparte de eso, Pedro Matos, hay un tema y es que están preparando los fiscales para delitos electorales. Si se produce un delito electoral respecto al origen de fondos recibidos por políticos, es un caso que inmediatamente pudiera ir a la justicia. Sí, afectaría inmediatamente la imagen del candidato o de la candidata. Y de los partidos. Y de los partidos. Yo escuché un amigo mío, senador, donde él decía que con el andamiaje a que la nación se está abocando ahora mismo, con la ley de lavado, y la transparencia que se le está exigiendo a los candidatos políticos, y con la ley de libre acceso a la información, y las redes sociales. Y las redes sociales. Y el papel de los medios de comunicación. Entonces, él decía que ahora los candidatos y las candidatas tienen que cuidarse más. Incluso se iba más lejos. Él decía que dentro de la cantidad de amigos que hay que tener ahora mismo, hay que tener un amigo contador. Porque todo recurso que llega a un candidato o a una institución debe ser transparentado. Y esa ley de lavado también ha jugado un papel importantísimo, que dicho sea de paso, tendrán de alguna forma que conseguir algún proyecto de ley para darle una especie de amnistía para que cada quien transparente de alguna u otra forma su patrimonio, porque esta ley llegó de ahora para ahorita y realmente ha creado ciertas situaciones un poco incómodas. ¿Y no te preocupa, Pedro Mato, el uso de dinero en efectivo, de mano a mano, que no pasa por los números de los contadores? Mire, todos los países en vía de desarrollo, yo diría, el área empresarial se va desarrollando con la base en un comercio personalizado o un comercio familiar. De alguna u otra forma, las generaciones es que van a ir poco a poco siendo cada vez más transparentes. O sea, las ejecutorias de las generaciones que vayan asumiendo la cabeza de las empresas privadas y de las instituciones del Estado. Pero todavía quedan muchas personas en este país que se manejan de forma un poco artesanal en materia de comercio y todavía hay muchas personas que guardan dinero bajo el colchón. Así es. Y de alguna forma hacen sus aportes en efectivo, ahí no hay mucha cosa que hacer. Bueno, el tema de la transparencia realmente seguirá siendo de interés de este programa. Muchas gracias a Pedro Matos en el segmento Impuestos y Negocios, el tema de la transparencia. Y nos despedimos en este día con la expresión de cada programa coloquio. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. El programa económico de la semana.